Nazca, Perú. Un vasto desierto se extiende al pie de la cordillera de los Andes. Pampas de Jumana. En la década de los años 30, el primer piloto en sobrevolar la zona divisó desde el aire unos extraños dibujos trazados en el terreno de roca y arena. ¿Quién, cómo y por qué razón trazó aquellas figuras en la gran planicie? Hasta el día de hoy se ha barajado todo tipo de teorías al respecto. ¿Eran acaso circuitos de atletismo del antiguo pueblo andino? ¿O quizá pistas de aterrizaje alienígenas? Finalmente, hoy podemos afirmar que empezamos a discernir el enigma. Esta es una cerámica Nazca. Con una extensión que abarca cerca de 450 kilómetros cuadrados, un sinfín de dibujos y símbolos motean el árido terreno. En ellos, el pueblo andino depositó sus plegarias. Entre los restos arqueológicos excavados en Nazca se encuentra la momia de un niño. ¿Es posible que estos ojos hubiesen observado antaño la creación de aquellas formas? Los geoglifos despiertan inevitablemente la imaginación de quien los observa. ¿Qué nos dicen los últimos estudios acerca de ellos? Líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, Perú. Os damos la bienvenida a los geoglifos de Nazca, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana. En nuestro viaje visitaremos los irreemplazables tesoros que nos ofrece la Tierra, los llamados patrimonios de la humanidad. Hoy nos dirigiremos a Perú, América del Sur. A 400 kilómetros al sur de Lima, capital de Perú, limitado por el Océano Pacífico, se extiende el paraje desértico donde se trazaron los geoglifos. Algunos de los motivos representados en estos gigantescos dibujos se inspiran en la fauna y la flora que habita en las proximidades, como por ejemplo el cóndor. El pelícano. Incluso pueden verse algas.
una ballena, o una orca. Todos ellos se extienden en varias decenas de metros. Aparte de los elementos animales y marinos mencionados, también encontramos otros especímenes. Araña, 46 metros de longitud. Mono, 110 metros de longitud. Colibrí, 50 metros de longitud. Sin embargo, no todos los diseños son tan fácilmente reconocibles. Algunos requieren un poco más de imaginación. Aquí tenemos un loro. Perro. Entre animales y plantas encontramos un total de 70 elementos. De entre todos ellos, con sus 285 metros de longitud, destaca esta imponente figura. Este misterioso diseño podría ser la representación de un par de manos abiertas. Árbol. ¿Qué sintieron los pioneros en sobrevolar la zona al ver aquellos extraños dibujos? Sin duda alguna, les asaltaron muchas preguntas. ¿Por qué animales y plantas? El estudio académico de los geoglifos empezó en la década de los 40 del siglo XX. Desde entonces, investigadores de todo el mundo han viajado hacia estas tierras. Geoglifo descubierto en 1941. Cautivada por aquellas formas, una científica alemana consagró su vida a desentrañar el misterio que encerraban. Instalada en una remota cabaña en aquel vasto terreno, dirigió un estudio que duró más de medio siglo. María Reiche tenía la convicción de que aquellos geoglifos estaban estrechamente relacionados con las constelaciones, por lo que podían representar una especie de mapa celeste. Sin duda, el pueblo andino seguía con sumo interés tanto el paso de las estaciones como el movimiento de los astros. La teoría expuesta por Reiche despertó un gran interés en la comunidad científica. Por ejemplo, la figura del mono parece tomar como modelo la Osa Mayor. La araña se asemeja a Orión. Sin embargo, entrada la década de los 80, nuevas investigaciones unidas al avance de la informática acabaron por desechar la teoría del mapa celeste. Así pues, ¿cuál era el verdadero significado de los geoglifos?
Obtenemos un permiso especial que nos permite aproximarnos por tierra para observar los dibujos de cerca. La clave para resolver el enigma yace en la superficie del desierto. Pampas de Jumana, Nazca. Los geoglifos de Nazca. Se nos ha permitido acceder a pie a esta tierra rebosante de misterios. Las líneas tienen un grosor aproximado de 10 centímetros, aunque desde el nivel del suelo se hace difícil adivinar las formas que dibujan. ¿Qué aspecto tendrán vistas desde el cielo? Nos encontramos en una sección de la ballena. La curva que hemos visto antes es la punta de la aleta caudal. Entre ellas una de la sustracción, que es retirar las piedras hacia un costado para formar las líneas. ¿Por qué se hace esto? Porque el contraste de color de la tierra con el contraste del color de las piedras hace formar un área blanquizca. Desde que fueran trazados los geoglifos, han transcurrido ya más de 1300 años. En un tiempo en el que era imposible observar la Tierra desde las alturas, ¿cómo se las ingeniaron sus creadores para dibujar aquellas complicadas formas? Finalmente, después de años de investigaciones, hemos podido resolver el misterio. Primero vamos a decir, los alumnos van a venir en esta forma. Si tomamos la forma en espiral como ejemplo, los únicos instrumentos necesarios para dibujarla son estacas y cordeles. Acá. Colocando 2 estacas en el centro, dibujamos 2 semicircunferencias con el mismo radio. Entonces, doblamos la distancia y repetimos el proceso. Después de varias repeticiones, obtenemos finalmente una espiral regular. Para diseños más complicados, se dibuja un esbozo sobre el terreno y se amplía calculando la distancia proporcional entre línea y línea. Se marcan puntos de referencia en el esbozo y se multiplica a una escala mayor la distancia que hay entre ellos. De este modo, resulta posible crear figuras tan grandes como se desee. Los geoglifos de Nazca presentan además una peculiaridad que los hace únicos. En su mayoría, están trazados con una única línea continua. Una línea continua. Según el investigador Josué Lancho, estos dibujos podrían entenderse como efigies de los dioses. Un gran número de poblados salpicaba antiguamente la región de Nazca. La sociedad de Nazca estaba fragmentada en pequeños grupos familiares y cada grupo familiar estaba identificado con un dios menor. Llámese la figura del sapo, del colibrí, del mono, de la araña, etcétera, etcétera. Lancho nos cuenta también que la continuidad del trazo se debe a que servía de sendero por el que la gente podía transitar. Hemos pedido a niños de la región que caminen por la espiral que hemos trazado nosotros. Al no interrumpirse, es posible caminar a lo largo del trazado sin detenerse. Muchos investigadores creen que el mismo hecho de andar en sí representaba una oración a los dioses.
Ellos necesitaban una gran extensión, mejor dicho, un templo sin pared donde podrían plasmar en grandes dimensiones estos geoglifos para ser vistos en otras dimensiones, llámese los dioses que habitaban en el firmamento. Templos sin muros. Para los habitantes de Nazca, es muy probable que el terreno donde se extienden los geoglifos actuara como recinto sagrado, un lugar en el que poder llevar a cabo sus ceremonias religiosas. En las llanuras de clima extremadamente árido del sur de Perú, los habitantes de Nazca trazaron unas grandes figuras en el suelo. Guanaco. Más allá de representar siluetas de animales y plantas, también dejaron plasmado un gran número de líneas y figuras geométricas. Pero ¿cuál era su finalidad? ¿Por qué líneas rectas? Por toda la llanura se pueden observar figuras tan famosas como la de la araña o la del colibrí. Sin embargo, la mayor parte del terreno está recubierta por un abrumador número de líneas rectas. Fueron también los antiguos habitantes de Nazca quienes las trazaron. Si observamos con atención, veremos que algunas líneas pasan por encima de las figuras. Estas líneas pertenecen a una época posterior. Para aclarar esta incógnita, recientes investigaciones se han centrado en la cerámica del periodo Nazca. Se han hallado abundantes ejemplares de cerámica ceremonial, tanto en los alrededores de los geoglifos como en los restos del templo de Cahuachi. Cerámica ceremonial Nazca. Imágenes como las del colibrí o la de la araña se encuentran reproducidas a su vez en muchos de estos utensilios. Pero hay algo extraño en estos hallazgos. Los fragmentos de cerámica encontrados cerca de los geoglifos parecen haber sido desmenuzados intencionadamente. ¿Con qué propósito lo hicieron? Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Lima. Por otro lado, tenemos la momia de un niño del periodo Nazca. A partir de los análisis realizados en los restos, podemos conocer la dieta común en aquellos tiempos. Debido a la presencia del mar en el extremo occidental de Nazca, los productos marinos como el pescado suponían una importante fuente de alimento. En cuanto a los productos agrícolas, el maíz ocupaba un papel fundamental. En los valles colindantes a la Gran Planicie se encuentran vestigios de canales de agua subterráneos. Por los restos de los microorganismos encontrados, se puede saber que fueron construidos en el periodo Nazca. A juzgar por la ardua tarea que debió de suponer localizar las aguas subterráneas procedentes de los Andes y construir los sistemas de irrigación necesarios para vivir en un entorno tan seco, se puede imaginar el esfuerzo llevado a cabo por aquellas gentes. Esta misma agua guarda una estrecha relación con el trazado de las líneas rectas. Ciertas investigaciones realizadas en la década de los 80 consiguieron dar con un hecho revelador.
Las líneas esparcidas sin ningún orden aparente confluían en unos puntos concretos y formaban intersecciones. En la mayoría de los más de 60 puntos identificados se encuentran montículos de roca artificiales, de lo que se especula que dichas líneas podrían ser realmente vías de peregrinación a lugares sagrados. Los puntos de convergencia de las líneas se situaban al pie de las montañas, junto a los canales de agua. Allí se establecieron recintos de cultos sagrados. Hacia los que la gente se dirigía en peregrinación desde sus respectivos poblados, siguiendo las líneas trazadas. Y entonces, mientras recitaban sus plegarias, rompían una a una las piezas de cerámica que llevaban consigo. Pero ¿cuál era el verdadero motivo de sus oraciones? Chichiktara. A unos 50 kilómetros al noroeste de Nazca, en la montaña rocosa de Chichiktara, se halla el origen de los geoglifos en los petroglifos aún más antiguos. En la roca tallada se aprecian siluetas humanas. Se cree que estas simbolizan a los sacerdotes encargados de oficiar rituales religiosos. Pronto, aquellos dibujos grabados en la roca se trasladarían al suelo en forma de geoglifo. Algunas generaciones más tarde, aquel mismo pueblo llenaría el terreno de líneas rectas. Sin embargo, la larga historia del pueblo Nazca se acercaba a su fin. Un cambio en el clima causó en la zona una terrible sequía. Lo más probable es que las plegarias elevadas a los cielos en aquellos espacios sagrados respondieran a la escasez de agua. Al final, alrededor del año 700, al pueblo Nazca no le quedó más remedio que desplazarse hacia la parte alta de los ríos que fluían de los Andes y dejar atrás la llanura para siempre. Esa fue la misma época en la que vivió este niño. ¿Fueron realmente estos enormes geoglifos caminos para la oración? La verdadera respuesta yace perdida en la noche de los tiempos. Los geoglifos de Nazca y las pampas de Jumana, testimonios de los recuerdos perdidos de una civilización, constituyen un gran legado de la creatividad del ser humano. Por ese motivo, en 1994, fueron inscritos como Patrimonio de la Humanidad.